Bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos del procedimiento legislativo. Ustedes saben que está arreglado en la Constitución Nacional, en determinados artículos como el 44 o el 84, y que es la segunda parte de la Constitución. La parte más importante de lo que es el procedimiento legislativo, además de todos los proyectos que tratamos, además de los proyectos de comunicación, de declaración, son los proyectos de ley, ¿sí? El producido de la ley es lo más importante que tiene el Senado o la Cámara de Diputados, es decir, el Congreso Nacional. La primera etapa es la formulación del proyecto. Ustedes saben, los que trabajan en la legislatura o los que trabajan en otros lugares legislativos, que la formulación del proyecto, la escritura, la parte orgánica, la parte de fundamentos, todo ello va por escrito, va fundamentado y va, en algunos casos, por ejemplo en el Senado y en la Cámara de Diputados, se hace una carga virtual y eso se publica en las redes. También se publica en los órdenes del día, en los DAEs, en los trámites parlamentarios, en diferentes momentos gráficos que ya vamos a ver. La segunda etapa, que es la discusión y la sanción, la discusión puede hacerse también en las comisiones y también en el recinto, por supuesto que la discusión más importante, porque es de ahí de donde surge el debate y si se rechaza o se aprueba y lo que es el producido, la ley o la sanción de los demás proyectos. Y la tercera, les aviso que después de esto vamos a ir más detalladamente, es la promulgación y la publicación de la ley si logramos una ley, ¿no es cierto? Bien, las prácticas y los usos y costumbres. Varias personas me han preguntado de esto. Esto lo vamos a charlar antes de lo que es ir detalladamente al procedimiento de la ley. Nosotros tenemos un reglamento. Las cámaras se rigen por un reglamento. Y se rigen por un reglamento porque nuestra Constitución nos dijo, bueno, ordénense de esta manera, por una norma marco. ¿Qué hace la norma marco? Evita que nos volvamos caóticos. Caóticos en todo sentido, porque si cada uno va a tener su propio código, no vamos a respetar determinadas formalidades como las firmas para un dictamen, ¿sí? Que no es menor. No vamos a respetar formalidades como la constitutiva de una comisión. No vamos a respetar formalidades como la preparatoria de una sesión, donde se ratifican autoridades, ¿sí? No vamos a prestar atención y a respetar los trámites legislativos o la labor parlamentaria, que es lo que, por ejemplo, se acordó antes de una sesión y qué es lo que se va a tratar y el orden en el que se va a tratar. Bien, ¿qué pasa? El reglamento es tan importante para nosotros, es la norma marco, que lo que ocurre es que si nosotros lo queremos modificar, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, no lo podemos hacer a mano alzada, no podemos pedir un sobre tablas, necesitamos ir por un canal formal que es el procedimiento de presentar un proyecto, ya sea de ley o de resolución. ¿Qué pasa? Necesitamos 2/3 para aprobar esta modificación de reglamento. Lo que no ocurre en la Cámara de Diputados es que no se requiere el 2/3, pero sí se requiere el mismo procedimiento. ¿Cuáles son los pasos? Este dictamen, este proyecto de ley, se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara Alta y de Peticiones en la Cámara Baja. De allí es donde se emite el dictamen y después va al recinto. Es muy importante para nosotros la letra del reglamento, aunque a veces no se puede cumplir. Bien, esto es lo que yo le decía en diputados, la que dictamina es la Comisión de Peticiones. Bien, los usos y costumbres, y ahí viene el por qué a veces no se puede cumplir el reglamento. El reglamento ustedes saben que es como la Constitución o a veces como una ley, suele ser rígido o tiene vacíos o tiene lagunas, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando pasa esto? Lo viene a suplir lo que son los usos y costumbres. Pero los usos y costumbres tienen que estar acordados por la mayoría en esa Cámara. Porque si los empezamos a no observar, entonces esos usos y costumbres se vuelven en nuestra contra, ¿sí? Aunque a veces políticamente mucha gente trata de dejarlos de lado, pero es un acuerdo que hacen los diferentes bloques, lo que hacen los diferentes partidos políticos para un sano desenvolvimiento de la tarea parlamentaria.
algo que les había comentado la vez pasada y que me lo habían pedido nuevamente, era el anteproyecto. El anteproyecto es aquel que, redactado, que tiene sus fundamentos, que tiene su parte orgánica y que tiene sus firmas, aún no se presentó en la mesa de entradas, ¿sí? Una vez que ingresa a la mesa de entradas, que tiene el número, que tiene el ingreso, que está cargado, que tiene publicidad, entonces podemos decir que tenemos un proyecto, ¿ok? ¿Para qué sirve también el anteproyecto? El anteproyecto sirve en los casos, por ejemplo, donde hacemos consultas públicas, donde hacemos audiencias, donde los temas son muy importantes, como lo fue en su momento tarifa social, o como lo fue acoso laboral. Entonces, ¿qué hacemos? Consultamos a diferentes sectores de la sociedad y les preguntamos ¿qué les parece esta letra de este anteproyecto? Porque yo lo redacto y estoy detrás del escritorio, pero a veces no puedo ver la realidad de lo que ocurre del otro lado y lo que estoy escribiendo no sirve de nada, no se puede aplicar, es rígido. Bien, ¿para qué sirve ese anteproyecto? Para que los diferentes sectores, las diferentes personas que vienen a las audiencias, vienen a las consultas, nos digan, sí, no, pero eso no. O sí, aquel, o sí lo modificamos. Entonces nosotros plasmamos esa realidad y enriquecemos ese anteproyecto y lo presentamos y se vuelve proyecto. Diferentes tipos de proyectos, porque hasta ahora estuvimos hablando de ley. Tenemos el proyecto de ley, el proyecto de comunicación, el de declaración, el de resolución, los proyectos que nos envía el Poder Ejecutivo, que son de ley, y también nos envía respuestas, los CD, que son las cámaras de diputados, los OB, oficiales varios, JGM, jefatura de gabinete, y los particulares. Proyecto de ley. Bueno, es toda la proposición que lo que tiende es a modificar una realidad o a crear una realidad o una nueva situación. Como dijimos, va con una parte orgánica, va con fundamentos, se carga en una web, en un sistema que tenemos, y eso se hace público. Por ley de caducidad, que después lo vemos, tiene 2 años parlamentarios de vigencia y si es aprobado por una Cámara, se le suma 1 año más, ¿sí? Bien, tenemos, según Constitución Nacional, exclusividad en el ingreso de proyectos. Ustedes saben que si los proyectos son de copa, es decir, de coparticipación federal, la Cámara originaria y exclusiva es senadores. Si tenemos proyectos de reclutación, de tropas, si tenemos de iniciativa popular, de consulta popular o de tributos, la Cámara originaria es diputados. ¿Qué pasa con los tributos? Esto es algo que nosotros lo venimos tratando mucho en el Congreso Nacional. Tributos, y hay doctrina y jurisprudencia dividida, es todo aquello que tienda a crear un tributo o que eleve la base imponible del tributo, la Cámara de Origen sería diputados. Pero en los casos de disminución del hecho imponible, de la base imponible del tributo, la Cámara de Origen puede ser también senadores. Ahí se me pasó. Bueno, no se puede ver. Tenía un... no se ve. Bueno, tenía un formato de proyecto de ley que después, si puedo, se los paso a los chicos para que lo tengan cargado. Vamos a lo que es el proyecto de resolución, que no sé si se ve muy bien porque veo que hay cuadritos. Es una proposición que es de carácter imperativo y que se utiliza mucho en una cámara o en ambas, según abarque a 2 cámaras. Los proyectos de resolución suelen ser para la modificación de un reglamento, para la creación de una bicameral, para establecer un día feriado o resoluciones internas de la Cámara. El proyecto de declaración. El proyecto de declaración es toda declaración de interés de una Cámara, o de rechazo, o de repudio, o expresando alegría e importancia a un hecho, a una publicación de un libro, a un hecho histórico, a una reunión, al foro, por ejemplo, que se está realizando.
Cuando el interés es de una cámara, solo lo vota esa cámara, y cuando el interés es de ambas cámaras, entonces tiene que girar a las dos cámaras para sanción, es decir, es de interés de Congreso Nacional, y cuando hablamos de interés nacional, tiene que ser por proyecto de ley. No es por proyecto, la declaración no va por proyecto de declaración, porque es interés nacional. Y el proyecto de comunicación, que no es utilizado en la Cámara de Baja, pero sí es utilizado por la Cámara Alta, es el proyecto que va girado al Poder Ejecutivo. Este proyecto lo que hace es solicitarle al Poder Ejecutivo, y siempre empieza con esta frase, vería con agrado, de que el Poder Ejecutivo a través de me informe tal cosa, o vería con agrado que el Poder Ejecutivo viera la posibilidad de tal cosa. ¿Por qué decimos que va girado al Poder Ejecutivo? Porque por Constitución Nacional, y esto es algo que no respetan a veces, el artículo 100, inciso 11, nos dice que todos los informes van girados al Poder Ejecutivo. Es el Ejecutivo quien contesta a través de otros organismos. Por ejemplo, nosotros no podemos enviar al Banco Central. Es al Ejecutivo y el Ejecutivo contesta según lo que responda el Banco Central. Esto está regulado así por Constitución Nacional. Bueno, seguimos con los conceptos básicos. En el caso del PE, es decir, son los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede mandar proyectos de ley, puede mandar respuestas a estos proyectos de comunicación que nosotros les elevamos. Hay momentos donde el Ejecutivo responde, ¿sí? Son momentos políticos, hay momentos donde el Ejecutivo no responde. El mecanismo que tiene el legislador es preguntar a través del proyecto de comunicación o preguntar a través de los momentos en que el jefe de gabinete se hace presente por Constitución Nacional a cada una de las cámaras a responder todas aquellas preguntas que se les envió, más de las que se pueden ampliar en el mismo recinto. Esos son los momentos claves que tiene el legislador con el Ejecutivo. También puede hacer preguntas desde su despacho a los ministros, ¿sí? Pero el proyecto de comunicación es una herramienta muy válida siempre y cuando se respete el ida y vuelta del Ejecutivo con el legislador. La Cámara de Diputados, cuando aprueba una sanción, nos las envía al Senado. Ahí tenemos un CD llamado por eso se llama Cámara de Diputados. Nosotros lo mal llamamos a veces media sanción. Y lo mismo ocurre cuando el Senado le envía una media sanción a la Cámara de Diputados, es un CS, ¿no? Cámara de Senadores. También todas aquellas comunicaciones que van relacionadas con ese proyecto, como una fe de ratas, es un CD. Y los oficiales varios. Los oficiales varios son todas aquellas comunicaciones que nos hacen otros organismos, otras instituciones, pero que no son el Poder Ejecutivo Nacional. Son, por ejemplo, el Consejo Deliberante, legislaturas, que le dicen al Poder Legislativo Nacional por qué no hacen tal cosa, por qué no hacen tal otra, miren lo que hicimos nosotros, legislamos sobre tal tema, o por qué no legislan sobre movilidad previsional, por qué no legislan sobre ley de parques, por qué tal cosa, ¿sí? Esa es la manera que tiene una legislatura, un consejo deliberante, una institución, a veces ONG, de decirle al Poder Legislativo, hagan esto o qué les parece. Jefatura de Gabinete de Ministros, ¿qué es? Es más que nada el presupuesto. El jefe de ministros envía el presupuesto y todas las actualizaciones del presupuesto, los cumplimientos, las pautas, las envía el jefe de gabinete, también como algunas respuestas que les quedó en el tintero. En cuanto a los particulares y iniciativa popular, ustedes saben que existe la posibilidad de, bajo varios requisitos, presentar un proyecto bajo iniciativa popular, con determinada representación del padrón electoral, con algunos temas, otros no. Siempre se hace ante la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y representando al menos 6 distritos. Si esto no se logra, que a veces es muy difícil, tenemos los particulares, ¿sí? Que esa es otra forma que tiene, desde la sanción del 94, el particular, de poder representar una iniciativa legislativa. ¿Qué pasa con el particular? El particular, muchos lo vemos,
en comisión, lo recibimos, además tiene un año de vigencia nada más, y muchos secretarios, algunos, decimos, uy, qué bueno, este particular, lo ponemos en temario. ¿Sí? A algunos les interesa, a algunos legisladores, a otros no, a algunos asesores sí, a otros no, pero para que el particular tenga fuerza en realidad, necesitamos que un legislador, ya sea de la Cámara Alta o de la Cámara Baja, donde se presentó, lo tome. ¿Cómo lo toma? De una sola manera. Agarro, yo, asesora del legislador, levanto lo que me dice el particular, que no tiene casi forma de ley, es muy raro que tenga un formato exacto de ley. Yo tomo la frase que hablaba Patricia hace un rato, aprendimos a legislar, no es fácil legislar, no crean que es una pavada legislar, no es contar un cuentito. Hay que ser muy claro, hay que ser muy preciso, hay que entender muy bien la redacción de los artículos, la parte orgánica. Entonces, ¿qué hago? Con esa idea que me pasa el particular, yo la convierto en formato de ley. Se la doy a mi legislador y le digo, bueno, acá está, la firma así, y puede girar a los demás legisladores. ¿Y qué hago? La meto en mesa de entrada, consigo un número y ahí sí tengo un expediente que se puede tratar. Pero esa es la forma formal, solemne, en la que un particular se vuelve un proyecto. Bien, ahora vamos a los tratamientos, al tratamiento básico de comisión. ¿Qué pasa? Tenemos un proyecto. Bien, el proyecto lo escribimos, sí. ¿Tiene la parte orgánica, suponiendo que es ley? ¿Tiene la parte de fundamentos? Bárbaro. ¿Qué hago? Lo fundamenté, tengo todas las firmas, lo presento en mesa de entradas. Lo presento en mesa de entradas, la mesa de entradas me dice, bueno, tiene este número. Saca tantas copias, bien, y pasa a engrosar el listado de asuntos centrados. ¿Sí? Listado de asuntos centrados, que por reglamento tiene que leerse en la próxima sesión inmediata al ingreso de todos los expedientes, no solamente los proyectos, de dictámenes, de acuerdos, de comunicaciones oficiales, de todos los temas. Bien, una vez que el presidente, en realidad la ficción no es el presidente, sino el secretario parlamentario, lee ese listado de asuntos centrados, esa lectura ficta, porque no va a leer cada uno de los expedientes enteros, porque no da el tiempo, lo único que nos va a decir es qué es el expediente, qué número tiene, algún tracto abreviado, una abreviatura del que consiste, qué tipo de expediente es, el número, y esa lectura ficta le da el estado parlamentario al expediente para que pueda ser tratado. ¿Sí? Ahí mismo vive el expediente y ahí mismo puede ser tratado el expediente. Bien. ¿Qué pasa después? Bueno, se plasma en el diario de asuntos centrados, se plasma en el trámite legislativo y en todas las publicaciones como de si llegara a tener dictamen que tiene el Poder Legislativo. Estado parlamentario. Vamos específicamente al estado parlamentario que me lo habían pedido. Bien. Como dijimos, estado parlamentario es la lista de asuntos centrados que el secretario parlamentario lee en el recinto y así toma estado parlamentario. Después, nos dice el reglamento, se gira a comisiones, ¿sí? Y después se puede tratar por las comisiones. Bien, ahora vamos a la realidad. Nos vienen todos los proyectos juntos, los acuerdos, los proyectos, los dictámenes, todo junto. Y lo tenemos que leer en la próxima sesión. Y resulta que la próxima sesión tarda 2 meses. ¿Y cómo es que giramos a las comisiones antes, si no tiene estado parlamentario? ¿Cómo es que giramos? Tratamos en asesores, tratamos en senadores, tienen dictamen y no tienen orden del día, pueden ir a la labor parlamentaria y no han sido leídos. Bueno, todo esto pasa porque el reglamento es rígido. Entonces, si nosotros tuviéramos las sesiones tal cual decimos que se va a tener cada 7 días, el miércoles a tal hora, no pasaría esto. Pero, entonces, los usos y costumbres
dicen que el Estado parlamentario, ya está para hacer ley, para ser tratado en el recinto, se toma en ese momento, cuando ya tiene dictamen, ya tiene giro, ya tiene todo, ahí a veces se habilita al tratamiento. ¿Por qué? ¿Cómo salvamos esto? De una manera muy fácil. En la preparatoria, en la sesión que es anterior a la apertura de las ordinarias, que por Constitución Nacional se hacen el 1 de marzo, ¿qué hacemos nosotros para que esto pueda pasar? Nos reunimos, se reúnen los senadores, ratifican o no, y nombran nuevas autoridades. Está el secretario parlamentario, el secretario administrativo, los prosecretarios, toda la línea presidencial, y ahí se le otorga al secretario parlamentario la capacidad y la potestad de que si pasara este tipo de cosas que no nos da el tiempo para tratarlas en el recinto, se le puede girar a comisión. Y las comisiones pueden tratarlos a los expedientes, pueden dictaminar. Y entonces adquirirán estado parlamentario una vez que se lean en el recinto o que ya esté todo el producido. ¿Por qué? Porque el presidente dotó, junto con los senadores votando, no es el presidente solo, sino que los senadores le dan esta potestad, le reconocen esta potestad al parlamentario. ¿Pero qué tuvo que pasar? Cada año, un 28 de febrero, antes de la apertura de sesión, con todas las autoridades recién designadas o confirmadas, con toda esa formalidad es que nosotros podemos salvar las lagunas que tiene el reglamento. Muy bien, la caducidad, como les decía, y los paso rápidamente, los proyectos de ley tienen 2 años, no dice nada sobre los demás proyectos, entonces nosotros por usos y costumbres a los proyectos de comunicación, al proyecto de declaración y al proyecto de resolución, también le damos 2 años de vigencia. Si el de ley tiene una sanción por una Cámara, tiene 3 años, es decir, a los 2 se le suma 1 más. Siempre hablamos de periodo parlamentario, ¿eh? No hablamos de periodo de calendario común, sino calendario parlamentario, que termina el 28 de febrero. Muy bien. ¿Qué pasa con los OBE? Los OBE, los particulares, tienen 1 año de vigencia. Los PE, que son proyectos de ley, tienen la misma vigencia que los proyectos de un legislador, siempre que sean de ley. Ahora, en el caso de los tratados, en el caso de los convenios, en el caso de reformas constitucionales en esos casos y en los acuerdos, estos no caducan, salvo que los retire el Poder Ejecutivo. Si no, no caducan y están dando vueltas por ahí hasta que alguien decida tratarlos o no, pero nadie los puede mandar a archivo. No están caducos. Muy bien. La caducidad, como decíamos, se tiene que, una vez que se hace el listado de caducidades, se va a archivo todo lo que son los caducos. Los retiros de proyecto, ustedes saben, debe haber legisladores o asesores de legisladores que solo puede retirar el autor. Si no soy autor, no voy a retirar el proyecto de nadie. Y el archivo parlamentario funciona para todos los antecedentes de todos los proyectos. Si un proyecto está por evento vencido, si un proyecto se sancionó, si un proyecto se convirtió en ley, si un proyecto se sancionó pero volvió de la otra Cámara con modificaciones y no lo tratamos, si hay un convenio dando vueltas, ese tipo de cosas va al archivo. Todo va al archivo y se guarda ahí porque a veces necesitamos además ver qué pasó en un determinado momento con un expediente y vamos al archivo y vemos los antecedentes y vemos todo lo que fue pasando por cada tema, sobre ese tema, como nos pasó una vez, por ejemplo, con el acceso a la información. Y ahora sí, las sanciones en diferentes cámaras, ¿no? Con respecto al retiro de los proyectos, una vez que entra a la Cámara, a través de que dio cuenta el secretario parlamentario, ahí toma estado parlamentario, ¿no es cierto? Un expediente. Pero ¿qué pasa? Ya no es más, digamos, del legislador que presentó ese proyecto, sino es de la Cámara. Por eso el legislador, para retirarlo, tiene que pedirle permiso a la Cámara y que la Cámara se lo otorgue.
Nada más, eso, me parecía que clarificaba. Nada más, perdón. No, está bien. Justo María nos estaba diciendo el tiempo, así que vamos a apurar. Bueno, con el tipo de sanciones de la Cámara, ustedes saben que a partir de la reforma del 94 nosotros teníamos antes un eterno rebote entre las cámaras. Cámara de origen podía mandar a Cámara Revisora modificar, mandar a la Cámara de origen, así inevitablemente. Pero después del 94, ¿qué ocurrió? Se limitó este ida y vuelta y tenemos tres: Cámara de origen, Cámara Revisora y Cámara de nuevo de origen. Y ahí termina. Bien. Antes de pasar a la promulgación, ¿qué puede pasar con las modificaciones de un proyecto de ley? Yo, Cámara de origen, apruebo tal como está. Es decir, tal como está el dictamen. Me mandaron un dictamen, lo apruebo así, no le hago ninguna modificación, o le hago modificación, pero lo mando a la Cámara a la Revisora. ¿Sí? La Cámara Revisora también aprueba, eso se convierte en ley, gira al Ejecutivo. ¿Qué pasa con la Cámara de origen? Cuando rechaza y no se puede volver a tratar el expediente en ese mismo año. Otro caso tenemos cuando la Cámara de origen aprueba, la Cámara Revisora rechaza, tampoco se puede tratar el expediente en ese año, no se puede. Y tenemos el cuarto caso: Cámara de origen aprueba, Cámara de Revisora modifica, envía a Cámara de origen. Cámara de origen puede optar por insistir con su medida, con su sanción, con lo que mandó, o si llega a la mayoría con la que la Cámara de Revisora hizo las modificaciones, entonces ahí sostiene la de ellos, y si no llega a esa mayoría, entonces prevalece las modificaciones de la Cámara Revisora. ¿Sí? Ahí se sanciona el proyecto que viene en la revisora y no de la de diputados que sale. Luego de eso va al PEN. Bien, promulgación. ¿Cómo promulga el PEN? El PEN puede promulgar en forma expresa, hace un decreto y le da lo que a la ley que es sancionada, o no dice nada en los 10 días hábiles siguientes a la sanción y tenemos una promulgación tácita. Y después del 94 tenemos un veto. Sí, tenemos un veto, pero también hay un veto parcial. ¿Cómo procede el veto parcial? El veto parcial procede solamente en los casos donde lo que queda vivo, es decir, lo que se promulga, tiene autonomía o no desvirtúa el interés que tuvieron o las miras que tuvieron los legisladores al sancionar la ley. Seguimos con el veto. El veto se envía al Ejecutivo, lo envía al Congreso Nacional. El Congreso Nacional, si tiene ambas cámaras 2/3, insiste con el veto y lo promulga. Su ejercicio en ese momento ya no es sancionar, sino promulgar el expediente. Ahora, si no logra esos 2/3, el veto no puede ser tratado en ese año parlamentario. Vamos a hacer un resumen rápido, porque sigan las chicas. Tenemos la presentación de mesa de entrada, la publicación, se lee listado de asuntos centrados y ahí toma estado parlamentario y se toma control del expediente, como decía Jackie, ya es de todos. Y después se gira a las comisiones y se hace el trabajo de comisiones. Acá tenemos sanción. Si una cámara sanciona, entonces prorroga un año más. Si no se obtiene aprobación de las cámaras, pasa a la caducidad y después al archivo. Y si no tuvo aprobación o modificación en la Cámara Revisora, también no se culminó el trámite en esa Cámara Revisora, porque no pasó de nuevo a la Cámara de origen, también termina ahí el trámite. Sanción de ley requiere la aprobación de ambas cámaras, después va al Poder Ejecutivo y promulga, se aprueba el proyecto, el PER resuelve durante 10 días, como decíamos, la promulgación. Si no resuelve y en 10 días no dice nada, tenemos la promulgación tácita, y si no, tenemos los vetos totales o parciales. Muchas gracias. Los dejo con los chicos. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre lenguaje claro y técnica legislativa. Bueno, comenzamos nomás. Bueno,
Bueno, el lenguaje claro es un movimiento mundial que tiende a que la comunicación que tiene la administración y los otros órganos del Estado con el ciudadano sea clara. Comenzaron, digamos, desde 1940, los antecedentes. El primero fue Churchill, que decía que era necesario la brevedad en el mensaje, porque estamos acostumbrados a leer muchísimas hojas y perdemos mucho tiempo y energía para encontrar lo que necesitamos. Solamente se aplicó en ese tiempo, en 1940, para las informaciones que se manejaban en la guerra. Ya puedo. Pero antes que estos hechos relevantes que se dan en Estados Unidos, hay otros hechos. En la década del 70 comienza este movimiento del lenguaje claro por una reacción que tuvieron los consumidores, ya sea de Estados Unidos y también del Reino Unido, por la forma en que la administración se comunicaba, porque no entendía lo que el gobierno les quería decir. Entonces comienzan a hacer un movimiento que se llama Plain Language. No sé si lo pronuncio bien, pero el movimiento que se denomina lenguaje plano o lenguaje llano, es decir, de la forma como la administración o los poderes del Estado se deben comunicar con el ciudadano. En 1975, Citibank hace los primeros contratos en lenguaje claro. Posteriormente, vemos que en 1978 el gobierno de Carter ordenó que todas las regulaciones más importantes fueran redactados en un inglés llano, comprensible para todos los que lo tenían que cumplir. Es decir que ahí vemos que el lenguaje claro es el lenguaje o el derecho, tiene que ver con el derecho a entender. En 1998, el presidente Clinton también hace una iniciativa importante de su administración, en donde elaboran un memorándum que dice que todas las normas y las regulaciones de su gobierno tenían que ser escritas en lenguaje claro. Además, en esa misma época aparece el primer manual de lenguaje claro en lo que es las bolsas y valores de Estados Unidos. En 2010, el presidente Barack Obama firma el acta de redacción clara que obliga por ley a las diferentes agencias y secretarías del gobierno norteamericano a comunicarse con claridad con los ciudadanos. Bueno, ¿qué pasa en Hispanoamérica? Primero, antes de llegar a Hispanoamérica, voy a hablar de lo que sucede porque están muy avanzados en la Unión Europea. En Suecia, por ejemplo, hace 30 años que las leyes se hacen de manera clara. Tienen una obligación y pasan por todo un periodo de evaluación en donde la ley sale con un sello de claridad. Ahora, en Hispanoamérica, a partir del año 2000, comienza este movimiento a tener impacto, especialmente en México, que comienza con un manual de lenguaje claro destinado a los ciudadanos. Chile también está muy avanzado, Colombia, Perú y Argentina. Lo que podemos mencionar que en 2016 se crea la red de lenguaje claro, donde se encuentran incluidos los 3 poderes del Estado. Es decir, que no solo está, digamos, tiene responsabilidad el Poder Ejecutivo, que está más avanzado, sino también el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hay jueces que hacen
sus sentencias en lenguaje claro, en un lenguaje comprensible. También tenemos en 2017 el Manual de Lenguaje Claro que elaboró el Sistema Jurídico de Información Jurídica, SAIJ. Le estoy dando todos estos datos para aquellas personas que están interesados y los pueden bajar. Y lo último que apareció fue el Glosario del Lenguaje Claro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a la definición del lenguaje claro. El lenguaje claro es el lenguaje comprensible. El lenguaje claro o escritura clara es una forma de escribir y presentar la información de manera que el lector pueda entenderla rápida y fácilmente. El movimiento del lenguaje claro cambia. Nosotros siempre tenemos que tener presente que la audiencia es lo más importante, el lector es lo más importante. Acá tenemos otra definición y esta es la de Plain Language, que dice: se entiende por lenguaje claro el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios, que pueden ser usados en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano. Un lenguaje claro va a ser claro si su audiencia puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar las decisiones y también satisfacer sus necesidades, conocer sus derechos y saber cuáles son sus obligaciones. La necesidad de hacer leyes claras. Por un lado, las leyes, los decretos y todas las disposiciones normativas constituyen el primer puente entre el Estado y el ciudadano. Entonces, esto es tan importante, ¿por qué? Porque genera para la ciudadanía sus derechos y sus obligaciones. Y por otro lado, es el vínculo que es desde el ciudadano hacia la sociedad entera. Por su propia relevancia, digamos, de estas leyes que tienen una vocación de permanencia, que tienen que ser sometidas a debate, si están mal formuladas, seguramente van a traer consecuencias negativas al Estado, al poder que las haya emitido. Otro problema que se presentan es que muchas veces el legislador o sus asesores, por los estudios que han realizado, la forma que se enseña en la facultad, utilizan un lenguaje barroco. Y ese es el lenguaje que muchas veces quedan plasmados en las leyes. Entonces, el resultado de eso es que el ciudadano no entiende de lo que se trata, no sabe cuáles son los derechos y cuáles son sus obligaciones. Acá vamos con la responsabilidad del redactor. Un texto claro o una ley clara debe formularse, como lo decimos, de manera clara, coherente y de acuerdo con los principios de técnica legislativa. ¿Qué necesitamos para lograr la claridad? Primero, pensar, es decir, decidir claramente lo que se quiere expresar. Segundo, y esto tiene que ver mucho con lo que es técnica legislativa, el texto tiene que estar bien estructurado. Por otro lado, tiene que tener la inclusión de un índice cuando sean normas articuladas o con diversas partes, de un índice o que tengan sus epígrafes, porque todo esto permite la claridad del texto y que el ciudadano o el usuario de la norma pueda encontrar rápidamente lo que necesita. Que la redacción también sea revisada por lingüistas y por expertos en claridad. Debe tener un glosario de términos o un capítulo de definiciones si fuera necesario. Y por último, una revisión del resultado. Para eso, que se los voy a dejar para el último, no sé si vamos a tener tiempo, pero hay una evaluación de los documentos a ver si realmente están claros.
y lo elaboró la Universidad Pontificia de Chile. Bueno, ¿cuáles son los ejes del lenguaje claro? Por un lado la estructura, por otro lado el diseño y por otro lado el contenido del mensaje. Y acá comenzamos a ver, y tiene relación con lo que es los pilares de la técnica legislativa. La técnica legislativa tiene 4 pilares: la estructura, la redacción, la lógica y la dinámica. El lenguaje claro tiene impacto o tiene relación en casi todos los pilares de la técnica legislativa. Y vemos la estructura. La estructura dice es la distribución ordenada de las disposiciones del texto de la ley. ¿Qué ayuda con la estructura de la ley? Ayuda a tener un orden, una coherencia y un buen entendimiento por parte de los destinatarios de la ley. Es decir, desde, como les mencionaba hace un rato, desde el enfoque del lenguaje claro, una ley bien estructurada ayuda al usuario de la norma a encontrar lo que necesita dentro del plexo normativo. Y como decía Claudia, y ella habló de las partes de la ley, en casi todas las legislaciones y la legislación comparada tenemos 3 partes, tiene la ley: el título, la parte dispositiva y la parte expositiva. Algunos también tienen los anexos. Bueno, el título. El título dentro de lo que es el lenguaje claro es muy importante, el título de la ley. ¿Por qué? Porque es la primera aproximación que tiene el ciudadano en saber de lo que se trata. Y tiene que coincidir con el objeto de la ley, que está dentro de los primeros artículos. Ahí tenemos el ejemplo, Ley 24240, Ley de Defensa del Consumidor. Está claramente de lo que se trata. Bueno, el título también tiene que ser posiblemente neutro, tiene que describir y no adjetivar. Esto tiene que ver con el uso emotivo del lenguaje, que últimamente hay muchas leyes que salen que recurren al uso emotivo del lenguaje, y ya les voy a mostrar. Y tiene que ser único, es decir, que no le podemos dar a una ley un título que ya existe de otra ley vigente. Acá tenemos los ejemplos que les decía. Por ejemplo, la ley de reparación histórica para jubilados y pensionados. Fíjense, está adjetivando ley de reparación histórica, proyecto de ley razonabilidad en las tarifas de servicios públicos. Pareciera que si el legislador no aprueba o no acompaña estas leyes, es como que está defraudando, digamos, a toda la ciudadanía. Por eso hay que tener cuidado con el uso de los adjetivos. Esto debe evitarse. Seguimos con otros tips en la parte de estructura. Bueno, el texto se divide en artículos y cada artículo debe contener una sola norma. Eso tenemos que tener cuidado porque el lenguaje claro dice que tenemos que redactar en párrafos breves. Muchas veces hemos visto artículos que tienen párrafos interminables, que son larguísimos, y seguramente en esos párrafos tienen más de 2 ideas o 3. Entonces, tenemos que tener cuidado con los artículos plurinormativos, porque si es un párrafo muy largo, seguramente podemos sacar 2 o 3 artículos. Otra cosa que es importante dentro del lenguaje claro y que tiene relación con la técnica legislativa es el epígrafe, porque el epígrafe es muy importante para saber, el usuario de la norma va a encontrar rápidamente qué es lo que necesita saber. Y ahí tenemos un ejemplo, que si bien es bastante claro, pero es muy sencillo, que es artículo 3, autoridad de aplicación. No sé si se ve. Sí. Ese sería el epígrafe. Y bueno, será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación. Jacqueline, ¿No? perdón. Sí. Mirá que quedan 10 minutos y falta Elisa. Bien. Bueno, vamos a seguir. Acá les quiero mostrar, porque también tiene que ver con el lenguaje claro, el diseño. El diseño tiene mucho que ver. Fíjense acá que hay una ley que tiene un párrafo muy largo
Y una de las cosas que dice el lenguaje claro tiene que estar ordenado. Si nosotros lo ordenamos a través de los incisos, fíjense una y fíjense otra. Queda mucho más claro cómo está diseñada la información. Y pueden ver directamente si son todos los requisitos con el I. Bueno, y también esto. Tiene que ver también el diseño con la tipografía, con la ley que se utiliza. Las leyes recomendamos el uso del Arial 12 o alguna letra que no tenga serifa, es decir, unas letras que sean más redondeadas. Ahora, para textos largos que no sean leyes, por ejemplo, una motivación, pueden utilizar la letra con serifa, es decir, otro tipo de letras, que tienen algunas patitas, así, bueno, no me salen, algún adorno, por decir. Bueno, sabemos que hay dos partes. Bueno, la parte dispositiva y lo que tiene que ver con el lenguaje claro es que primero tenemos que hacer la estructura en base al orden de los temas y por otro lado en el orden de las prescripciones. Esto es muy importante, es decir, que tenemos que ir de lo general a lo particular, de lo normal a lo excepcional y de lo sustantivo a lo procesal. También tenemos no solo una secuencia lógica, sino una secuencia sistemática. Es decir, tenemos que ir sistematizando las normas de acuerdo a las disposiciones, ya sean las iniciales, que dentro de las iniciales tenemos el título, el objeto de la ley, bueno, y las disposiciones finales. Entre las disposiciones finales tenemos las normas derogatorias y también las normas transitorias. Fíjense ahí la claridad, cuando nosotros hacemos una buena estructura, tenemos los libros, la parte general, el título, los capítulos. Bueno, dentro de las reglas de redacción, la finalidad de las reglas de redacción es asegurar lo más posible la precisión del texto y la claridad de la norma y que el texto contiene. El texto legal debe entenderse claramente y debe ser entendido por todos de la misma manera. Y acá lo saqué del libro del doctor Pérez Borbón, de la que soy fan. Bueno, algunas consideraciones rápidamente. Emplear la palabra exacta. El mismo concepto debe expresarse siempre con el mismo término giro. No se deben utilizar sinónimos. Cuando se modifica un texto legal debe respetarse la redacción, estilo y terminología. Se deben evitar el uso de términos extranjeros, salvo cuando tengan un significado técnico o no puedan ser reemplazados. En el caso de las siglas es importante primero, en los primeros artículos, hacer el despliegue, digamos, de un órgano, por ejemplo, en este caso el Mercosur, sería el Mercado Común del Sur y después, entre paréntesis, la sigla Mercosur. Que después, en el resto del articulado, puede ponerse solamente la sigla. Bueno, las formas verbales, es conveniente el uso del presente y no del futuro. Y esto les muestro en la parte de sintaxis. Lo habíamos hablado, hay que evitar la redacción de párrafos demasiado extensos y utilizar construcciones más simples y directas. Fíjense en este ejemplo, ahí tenemos un párrafo bastante largo, pero que contiene dos ideas. La forma de remediar ese problema de párrafos demasiado largos es tratar de identificar cuáles son las ideas. Bueno, siempre utilizar la fórmula sujeto, verbo, complemento, cuidar la puntuación y también evitar las palabras innecesarias. Por ejemplo, tenemos la costumbre de poner a fin de, con el propósito de, con el objeto de.
Y con la palabra para ya podríamos eliminar todo el resto de las palabras. O palabras que no agregan nada. Por medio de la presente le informo que, si directamente ponemos le informo que, será más claro y estamos eliminando palabras innecesarias. Bueno, con respecto a la dinámica legislativa, es que apunta a asegurar la correcta inserción en el orden jurídico de las normas contenidas en la ley que estamos elaborando. ¿Qué tiene de importante la dinámica legislativa con respecto al lenguaje claro? Las normas derogatorias, como lo dijo el doctor Pérez Bourbon, tienen que estar expresamente, redactadas expresamente. ¿Qué derogamos? Al igual que las modificatorias. No podemos derogar todo lo que se oponga o modificar, bueno, y toda aquella materia y toda aquella ley que se oponga a la presente. No, tenemos que ser muy cuidadosos porque eso también le ayuda al ciudadano, le ayuda también a los que digestan a saber cuáles normas están vigentes y cuáles han perdido su vigencia. Bueno, también en la lógica normativa, que es el último de los pilares de la técnica legislativa, también tiene impacto el lenguaje claro, es decir, lo que tiene que ver con economía de normas, redundancias y lagunas. Esto dice casi las pautas de evaluación, lo que les decía, que lo habían elaborado la Red de Lenguaje Claro de Chile. Son 22 preguntas en donde nosotros podemos hacer la evaluación si realmente el texto que nosotros queremos informar, ya sea desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo o desde el Poder Judicial, no solo a través de las leyes o de las sentencias, sino también lo que publicamos en la web, sea claro. Eso se los dejo, así les puedo dar la palabra a mi compañera y después lo pueden consultar. ¿Sí? Bueno, nada más. Gracias. Mario, te robamos unos minutos. Sigue Elisa. Bueno, ¿esto anda? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Elisa Bianchi. Lo que yo les voy a contar es mi experiencia en el desarrollo de un sistema que sirvió de soporte al trámite parlamentario en el Senado de la Nación. Creo que se parece, por todas las indicaciones que tengo, a lo que sucedió en la Cámara de Diputados, con algunas pequeñas diferencias de enfoque. Pero entonces, yo voy a hablar del sistema parlamentario como un sistema de soporte a un trámite que es preexistente. Y en general, a veces los usuarios internos de las cámaras se quejan porque nos dicen que el sistema parlamentario fuerza el trámite y no debiera ser así. El trámite es preexistente y establece el diseño que tiene un sistema. El sistema no solo funciona como una de las formas de registro, en el Senado de la Nación no se reemplazó el registro digital, el registro original en papel con el registro digital. Entonces, los responsables de registrar cada etapa del trámite hacen las dos cosas. Registran como registraban en el siglo XIX, en unos librotes enormes donde escriben el proyecto que se le acaba de presentar en la ventanilla y después lo ingresan al este sistema parlamentario, que es un sistema informático y que tiene todas las características que tiene el sistema manual. En ese sentido, no transgrede cuál es la modalidad de trabajo y las normas que establece la Constitución, el reglamento de la Cámara y otras normas que establecen la modalidad de trabajo. Yo te pido... Gracias. Entonces, en este sentido, el sistema parlamentario es un sistema de gestión que registra los pasos que van cumpliendo los objetos parlamentarios en su desarrollo. Los objetos parlamentarios, ya vamos a ver, son los proyectos, pero también son los legisladores.
que aquí los trataríamos como un objeto. Las comisiones y las sesiones. Esos son los objetos que un sistema tiene que registrar. Y a partir de este registro y de la facilidad que tiene el registro de ser accedido de distintas maneras, es que se transforma en un sistema de información. O sea, lo que se ve en las páginas web de las cámaras es una puerta que mira lo que está dentro en el sistema de gestión. Bueno, aquí, como se ha mencionado, se diseña cómo ingresa un proyecto a la Cámara a través de la mesa de entradas y cuál es su desplazamiento. Por un lado, se comunica en el recinto para que adquiera estado parlamentario. Claudia habló de la lista de asuntos centrados, que es una lectura ficta. Es una lectura ficta porque una lista de asuntos centrados normal tiene alrededor de 70 páginas. Entonces, lo que hace el secretario parlamentario es pedir la aprobación de lo que está en la lista de asuntos centrados, que se supone que los legisladores lo recibieron con anticipación. También los legisladores pueden hacer algún tipo de acotación, claro, con no mucha anticipación a veces, porque te miro la cara. Es verdad que a veces la lista se cierra una hora antes de que empiece la sesión. La distribución es una cosa en la que interviene Mandrake, pero también se publica en la página web. Bueno, y esta sería la segunda etapa. En la etapa anterior nosotros vimos que se comunicó, perdón, esto no fue para atrás, que fue girado a las comisiones porque el secretario parlamentario delegó en el jefe de la mesa de entradas un giro tentativo a las comisiones para que no pase, como mencionó Claudia, que a veces no hay sesión por varias semanas y las comisiones saben que los proyectos entraron y no tienen todavía la potestad de tratarlos. Y también se publican. Y acá en el tema de la publicación hay algo que quisiera marcar. Como dijo Jacquelina, una vez que el proyecto entró a la Cámara, ya no es más del legislador, en el sentido de que el legislador no puede decir, lo dejo, lo saco, o hago algo diferente con el proyecto. Todo lo que pase con el proyecto es responsabilidad de las autoridades de la Cámara y en muchos casos tiene que ser aprobado por el recinto. Entonces, ¿qué es lo que encuentran los responsables de la publicación? En el Senado hay un sistema donde además de llevar el papel firmado por el legislador a la mesa de entradas, se gira una versión digital de ese proyecto. Y esa versión digital se gira en función de que se pueda publicar rápidamente. Pero hay un responsable que coteja que esa versión digital es igual a lo que trajo el legislador a la mesa de entradas. Y muchas veces pasa que no es igual, que se comieron un artículo, que cambiaron una palabra que está en la versión escrita y no está en la versión digital. Y como la responsabilidad dejó de ser del legislador, sino que es de las autoridades de la Cámara, las autoridades de la Cámara, a través de su elenco de directores, se toman el trabajo de verificar que eso cumple con la versión original escrita. Por eso digo que hay veces que parece que los sistemas traban, pero en realidad traban en función de la calidad, en función de la responsabilidad. Bueno, voy a correr porque si no, esta es la segunda parte, con los dictámenes pasa lo mismo. Y lo que yo quería marcar es por qué es importante que exista este sistema parlamentario públicamente consultable. Primero porque se le da publicidad a todos los proyectos presentados y así se pone en pie de igualdad a todos los legisladores de la mayoría y también los de la minoría. Esto es una cosa que trae esta modalidad, este enfoque de transparencia que pone en pie de igualdad a los que tienen poder y a los que no lo tienen.
También los legisladores conocen todos los proyectos y todos los dictámenes y pueden anticiparse para solicitar algún tipo de modificación o de medida complementaria. También los ciudadanos, al conocer lo que está presentado, pueden solicitar, en el caso de que corresponda, asistir a las audiencias públicas. El Senado en particular recibe alrededor de 800 pedidos de acuerdo por año, más o menos. De esos pedidos de acuerdo corresponde al Poder Judicial una parte menor. La norma dice que cuando hay acuerdos del Poder Judicial, para el Poder Judicial hay que convocar a una audiencia pública donde se comunica públicamente la llegada de ese pedido del Ejecutivo y se da un tiempo para que la ciudadanía y los organismos puedan interponer objeciones si así correspondiera, y los miembros de la Comisión de Acuerdo, si no son insultantes las objeciones, si son razonables, las comunican al postulante en el momento de la audiencia pública. Y esto es una manifestación de la participación ciudadana en un acto trascendente como es la designación de magistrados para el Poder Judicial. Para las Fuerzas Armadas y los miembros del Servicio Exterior de la Nación, esto no es obligatorio. Bueno, ¿qué es lo que se registra en un sistema parlamentario? Como ya les dije, las carátulas de los expedientes, que ahora vamos a ver una carátula, y otros objetos parlamentarios como son los legisladores, los bloques, las comisiones y las sesiones. ¿Para quién se diseñó? Se diseñó en principio para los usuarios internos de la Cámara. Los legisladores querían saber dónde estaban sus proyectos, en qué punto, si estaban pendientes en comisión, si ya habían salido. También las comisiones parlamentarias querían saber todo lo que les había ingresado y aquello que habían ya dictaminado y estaba pendiente de tratamiento. Y para las dependencias de las áreas parlamentarias, que dependen todos del secretario parlamentario. Desde 1995 empezamos a tener consultas externas abiertas. Y bueno, y después surge Internet y la web, etcétera. Entonces, según los destinatarios, lo que se hizo es hacer un sistema de registro según los criterios manuales, respetando las validaciones que existían desde siempre, respetando las modalidades de trabajo, porque había una cantidad de personal que estaba sobrecargado al doble porque hacía 2 veces el mismo trabajo, y la aparición del sistema originó la generación de algunas aplicaciones anexas, la de la circulación de los textos validados por un responsable, que es el director general de publicaciones, la gestión adentro de cada comisión que le permite ver a la comisión o poder justificar a la comisión todo lo que hizo entre la entrada y la salida, que son sus etapas públicas. Entra proyecto, sale dictamen, pero en el medio, ¿qué hicieron? Y todo eso está registrado en un sistema que maneja cada comisión. Y por último, y ustedes lo habrán visto en la resolución de Senado que está incluida en la carpeta, esa resolución está firmada digitalmente. Desde el año 2017, el Senado firma digitalmente, o sea, las autoridades de la Cámara firman digitalmente todas las sanciones, todas, no solo las de ley, sino todo lo que sale del recinto sancionado. Para eso, las autoridades de la Cámara tienen firma digital, que es una validación de que tienen la calidad de autoridad, digamos, por decir así,
para poder firmar. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Primero, que lo que tiene que circular siempre es original, porque todo documento firmado digitalmente es original. Entonces ya un juez no tiene que pedir una sanción que esté refrendada por el secretario parlamentario como que es copia fiel del original. La puede bajar y puede ver la firma de las autoridades de la Cámara. Bueno, se está en camino de firmar otros documentos oficiales de la Cámara que no son necesariamente los que salen del recinto, sino, por ejemplo, las versiones taquigráficas. Están en este trámite de asignarle firma digital a las versiones taquigráficas. Bueno, entonces, según sean los destinatarios, se preparan... Perdón, Elisa, ¿podremos en 5 minutos ir Sí, redondeando? corro. Gracias. Se preparan distintos servicios. Ahora, en este momento tenemos como la lupa o el foco puesto en el ciudadano. Y en realidad ahora, entonces, todas las publicaciones están viendo qué es lo que el ciudadano puede necesitar preguntar. Y por eso se hacen consultas. Bueno, de cualquier manera, como este es un servicio de la Cámara, nosotros no solo damos información del trámite, sino también de los proyectos, y digo proyectos desde que ingresa como proyecto, tiene su etapa media como dictamen y sale como sanción. Bueno, ¿por qué es un sistema? Y esto es importante, porque todos los datos se interrelacionan, se validan, tienen responsables, porque una acción en un área tiene impacto en otra. Por ejemplo, si nosotros teníamos una estructura de 44 comisiones, en algún momento se modificó el reglamento y se pasó a tener 24. ¿Qué pasaba con los proyectos? Los proyectos viejos habían sido girados a la estructura de 44. Los que estaban pendientes tenían que salir de la comisión y entrar a unas comisiones nuevas, porque las nuevas habían asumido incumbencias que antes pertenecían a 2 o 3 comisiones. Entonces el Estado es diferente y esto tiene que ver con la integridad de la información. No es lo mismo un proyecto tratado por la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología que un proyecto tratado solo por la Comisión de Ciencia y Tecnología, que fue la hija que se desprendió, ¿sí? Bueno, este tema de la integridad tiene que ver con la calidad de la información. Por eso a veces los sistemas parecen complejos, pero tienen que reflejar el cambio a través del tiempo y mantener la foto en su momento, no la foto ahora, o sea, el proyecto visto ahora con la estructura actual de las comisiones, por ejemplo. Bueno, así se registran los proyectos. De acá nosotros partimos para hacer el sistema. De ahí partimos y empezamos a interrelacionar los objetos que teníamos que registrar. Esto es un ejemplo de que yo vinculo un proyecto con un autor, que el autor tiene que ser un legislador, y también con el orden, porque el orden en que se firma un proyecto es significativo políticamente, porque si no un sistema te pone todos los autores por orden alfabético y se terminó, pero no es así. El orden en que van las firmas es significativo, entonces eso lo tuvimos que respetar. Bueno, como ya dije, el responsable del sistema son las autoridades de la Cámara que derivan obviamente en el secretario parlamentario y toda su estructura. Bueno, dijimos que los actores son los legisladores y las autoridades del área parlamentaria.
son los datos que se registran en un sistema, lo voy a pasar rápido porque la verdad es que todos ustedes cuando consultan por número de proyecto o por autor de un proyecto o por palabra de un proyecto, son todos datos que tienen que estar en el sistema, si no, no podrían recuperarse la información. Bueno, yo quiero correr un poco. Acá estoy hablando de los documentos que son obligatorios. Acá hay información no obligatoria. Como dije, la información se descompone en datos y los datos se organizan en conjuntos. Y esto tiene que ver con la recuperación de la información. Pero hay algunas cosas que quisiera marcar. Primero, que algunos datos son obligatorios y otros no. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de un legislador, no. Pero el bloque que integra, sí. El distrito que representa, también. Y algunos datos son claves. ¿Por qué son claves? Porque yo tengo que mantener íntegra la información. Y si un diputado desarrolla un periodo, se va de la Cámara y vuelve a la Cámara, yo tengo que poder recuperar toda la información de ese diputado, no por periodo. Bueno, y quería llegar a esto. Bueno, esto es cómo se vinculan los datos entre sí, pero quería llegar a... bueno, entre las dos cámaras, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, hay algunas divergencias entre la manera de tratar los objetos. Por eso todavía no tenemos una base única. Cuando se modificó la estructura de la Cámara en el año 94, nosotros tuvimos que modificar el sistema, como dijo Claudia, no solo por las sanciones, o sea, por el peloteo entre cámaras, sino por la cantidad de legisladores que podían ingresar. Bueno, pero yo quería llegar a esto. Como nosotros tenemos datos, ahora, disculpen que corra de esta manera, la ciudadanía nos pide conocer esos datos. No solo conocer esos datos, sino usarlos. ¿Usarlos para qué? Usarlos para fiscalizar, que era lo que mencionaba la legisladora de Bolivia hoy. Espérate. Acá llegamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos datos. La ley 27275 le encomienda a todo el Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo y al Judicial, que publique sus datos y que los publique en un formato abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que estar publicados en un formato tal que cualquiera con herramientas muy sencillas puede tomar esos datos y empezar a hacer cómputos, hacer verificaciones, combinarlos con otros datos. Bueno, entonces, como ustedes saben, Argentina adhirió a la iniciativa de gobierno abierto y estamos en el tercer plan de acción cumpliendo los compromisos de gobierno abierto. Si ustedes entran a las páginas de todos los ministerios, verán que los ministerios publican información referida a su quehacer y lo publican en formatos abiertos. Bueno, la descarga de datos es libre, o sea, el ministerio no pregunta, ¿usted para qué quiere sacar este listado? Sino que lo ofrece libremente, a menos que esté comprometida o la privacidad de datos porque involucre a personas individuales o la seguridad nacional. Y un derivado de esto es el ejercicio del periodismo de datos. Como ustedes habrán visto, hay cantidad de investigaciones periodísticas que lo que hace es tomar datos publicados, combinarlos y sacar algunas conclusiones. Este es el tercer plan de acción. En el compromiso número 11, compromete a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación a abrir sus datos. Y entonces dice, enuncia cuál es el problema que quiere resolver, cuál es el objetivo principal, y hace
pide una breve descripción del compromiso. Lo que se compromete en ambas cámaras es a publicar los datos de gestión del modo más sencillo posible. Esta es una herramienta que tiene que ver con el tercer plan de acción, donde se verifica que cada organismo que se comprometió esté cumpliendo. Y este pedacito que estoy mostrando es lo que muestra el pedacito del Poder Legislativo. Eso es de consulta pública y además un ciudadano común puede hacer observaciones. Por ejemplo, puede decir, tal información no está actualizada o se sacó de línea, por ejemplo. Y entonces, con esto quería terminar, que de lo que se muestra se pueden reutilizar datos y descubrir información nueva, que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Entonces, hay una cantidad de ejemplos. Bueno, hay una investigación que hizo el Diario de la Nación con respecto a la asignación de subsidios a las empresas de transporte urbano, donde demostró, usando datos publicados, que se estaba pagando mucho más subsidio de lo que correspondía. Es muy interesante el desarrollo y se puede ver en La Nación Data. Entonces, hay principios que establecen cómo deben ser los datos publicados. Tenemos algunos ejemplos de reutilización de datos en el ámbito estatal y en el ámbito privado, porque no hay restricción. Una empresa privada puede tomar datos publicados por la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sobre contaminación ambiental, y vender departamentos diciendo que en esa zona hay cifras de contaminación ambiental más bajas en tal periodo. Es lícito que lo haga. Bueno, ya cerramos. Listo. Los ejes de gobierno abierto, entonces, son, como se han repetido en varias exposiciones, la transparencia, la participación y la colaboración, y en este sentido, la existencia de un sistema es un soporte para que esto ocurra. Nada más. Muchas gracias.